Son las 7:05 de la mañana. Hoy es el último viernes del año, lo hemos anunciado, incluso nos hemos puesto en mejor ánimo de lo que normalmente estamos a través de estos micrófonos. Y es que no es poco que el 2018 lo vayamos despidiendo, pero al cierre del año hay temas que no debemos dejar de tratar. Razón por lo cual le damos la más cordial bienvenida, ya lo habíamos anunciado antes de la pausa, a la doctora Lourdes Cuesta, quien nos acompaña en los estudios de la W. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y si es que me robo unos segundos nada más para desearles un muy feliz año a todos quienes nos escuchan, que tengamos un 2019 cargado de esperanzas y que pongamos el hombro para salir adelante, porque yo creo que como país necesitamos de este momento un granito de arena y colaboración de todos. Efectivamente, un país se construye no por parte de sus gobernantes, sino por lo contrario con todos los ecuatorianos. Doctora Cuesta, hay varios temas que quisiéramos tratar en esta mañana y en este espacio. El primero que hemos de plantear precisamente, y lo veníamos ya conversando tras micrófono, es las renuncias masivas que se han dado en la Asamblea. Y cuando hablo de masivas es precisamente porque no es una, no son dos, son varios asambleístas que han dejado sus puestos para terciar en las elecciones de marzo 2019 cuando escojamos autoridades seccionales. En el Azuay no sucede lo mismo. El asambleísta Esteban Bernal también ha renunciado y se presentará como candidato a la prefectura del Azuay. Doctora Cuesta, ¿debemos preocuparnos los ecuatorianos? ¿Qué tipo de atención o cuánta preocupación debemos poner sobre este tema, dado de que el tablero dentro de la Asamblea Nacional, el segundo órgano más importante del país, cambia y se verán de aquí en más nuevos rostros, por los cuales incluso muchos de nosotros ni pensamos votar? Bueno, en realidad ahora en enero que tengamos ya la primera sesión, vamos a empezar a ver un poco el cambio en la correlación de fuerzas que existían en la Asamblea, precisamente con las renuncias que han habido por parte de algunos asambleístas. Por poner un ejemplo, el bloque de la Revolución Ciudadana o los correístas, como les decimos nosotros, pasa a tener 2 nuevos integrantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pasa a ser el segundo bloque mayoritario de la Asamblea Nacional. Entonces sí va a haber un cambio de fuerzas en la Asamblea a partir del mes de enero, que en realidad, si a pesar de que se recibieron las renuncias ahora en diciembre, vamos a empezar ya con el trabajo legislativo, con votaciones y demás, y ahí se va a empezar a ver un poco el efecto del cambio de curules que han habido. Entonces, la Asamblea sí, Nacional, sí afecta. La Asamblea Nacional representa en este periodo lo que de alguna manera se ha venido manifestando, una época de transformación. 10 años después de tener prácticamente un movimiento que lideraba y decidía todo, refiriéndonos a Alianza País, empieza a generar nuevos cambios, nuevos bríos, pero precisamente usted ya deja en claro, existirán nuevas fuerzas. Los ecuatorianos debemos ver con esperanza, o por lo contrario, preocupación, estos cambios que se están dando, estas nuevas representaciones que veremos en enero del 2019. Bueno, yo creo que quienes vayan a ocupar los curules de quienes, o como alternos de quienes renunciaron ahora, tienen exactamente la misma responsabilidad de quienes fueron elegidos como principales. Están bajo el escrutinio público y también los ciudadanos tendrán el absoluto derecho de preguntar por su trabajo y escrutar su trabajo. Porque recuerden que también estuvieron, si bien sin foto en su papeleta, estuvieron con un nombre ahí, diciendo y todos con la claridad de que serían alternos en caso de que el principal faltara, se ausentara o por cualquier motivo no estuviera presente en determinada sesión. De hecho, de hoy en adelante serán ya ellos los principales. Entonces la ciudadanía tiene el derecho de escrutar el trabajo que hagan esos representantes de la ciudadanía, definitivamente. Doctora Cuesta, ¿qué tan sanas están las relaciones dentro del movimiento? Creo uno de los movimientos que sigue liderando la oposición ecuatoriana. Mire, dentro del bloque de asambleístas del movimiento, creo tenemos una gran relación entre todos. Nos llevamos muy bien. Tenemos las reuniones constantes, aparte hemos generado una maravillosa amistad entre todos, porque no nos conocíamos muchas veces entre algunos, pero tenemos una relación muy sana y sobre todo tenemos un proyecto político y tenemos muy clara la idea con la que llegamos nosotros a la Asamblea. Nuestros proyectos de ley, nuestra ideología está marcada y es muy clara. Nosotros hemos sido un movimiento de oposición siempre.
Últimamente he oído un par de críticas cuando nos dicen que por qué no apoyamos ciertas decisiones del presidente Moreno o por qué criticamos al presidente Moreno, que le estamos haciendo el juego al correísmo. No, nosotros no estamos para hacerle el juego a nadie. Nosotros estamos ahí para apoyar lo que tengamos que apoyar y, por supuesto, sin temor alguno, señalar los errores que se están cometiendo. No tenemos ningún tipo de alianza con el gobierno, por lo tanto, nosotros seguiremos como oposición señalando cada uno de los errores y, por supuesto, aportando con lo que nosotros vayamos a la Asamblea Nacional. En marzo del 2019 tendremos que elegir autoridades seccionales. Uno de los líderes de Creo, o mejor dicho, representantes de Creo, Esteban Bernal, terciará por la prefectura de la SUAY. ¿Ha existido algún tipo de fricción después de que usted ha hecho pública su intención de voto de no ir a favor de su compañero de bancada, sino por lo contrario, ir por otra persona que estará en las papeletas para la alcaldía de Cuenca? Bueno, mi compañero Esteban Bernal está terciando por la prefectura, no por la alcaldía, y yo recuerdo que en esta misma radio yo di declaraciones por quién sería mi apoyo a la alcaldía de Cuenca. De hecho, esas declaraciones fueron previas a que se haya hecho cualquier tipo de alianza, y me ratifico en ellas. Yo no voy a cambiar de posición. Yo soy una persona con principios, una persona que mantiene lo que ha dicho, y más allá de cualquier alianza, yo creo que nosotros tenemos que ver en Cuenca qué es lo que necesitamos y quién va a hacer las cosas. Creo que en los últimos años hemos visto que Cuenca ha estado en un letargo, no hemos visto que hemos avanzado como ciudad, así que necesitamos a alguien con experiencia, y me ratifico en lo que dije. Doctora, días atrás, en el mismo puesto que hoy usted está ocupando, el alcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera, dijo que él escogió a Esteban Bernal porque es el único asambleísta, y estoy parafraseando porque tendría que tomar un extracto para hacerle escuchar lo textual de la conversación, que evidentemente está a través de las redes sociales, usted la puede reprisar en cualquier momento, que Esteban Bernal es el único asambleísta que podemos decir representa a los azuayos. Cuando yo reiteré la pregunta, ¿y qué sucede con los otros asambleístas?, dijo no, el único asambleísta que realmente ha hecho su trabajo, ha cumplido su representación, es Esteban Bernal. ¿Cómo recibe usted estas declaraciones, y en el marco precisamente de ser la primera autoridad de la ciudad y usted en su defecto también ser una autoridad a nivel nacional, usted mira estas declaraciones como insinuosas y electoreras, o por lo contrario hay que descartarlas y dejar a un lado? Sin duda alguna, Esteban Bernal ha hecho un gran trabajo en la Asamblea Nacional y le vamos a extrañar, y le vamos a extrañar muchísimo, porque el papel que desempeñó durante este tiempo fue muy importante. Me preocupa que el alcalde no conozca el trabajo que hacemos otros legisladores, por ejemplo. Me preocupa que no sepa que la legisladora de la provincia de La Suay, en mi caso Lourdes Cuesta, presentó un proyecto de ley de libertad de expresión. He venido peleando por ese proyecto durante todos estos meses. He presentado un proyecto de ley que le va a hacer bien no solo a La Suay. Nació sí por un tema muy delicado que sucedía en la provincia de La Suay, pero va a beneficiar a todos los niños a nivel nacional, que es el proyecto de ley de registro de violadores, abusadores y agresores sexuales del Ecuador. También he presentado un proyecto de ley que reforma la ley de movilidad humana, agilitando los trámites para quienes vienen a vivir en el Ecuador. He presentado un proyecto de ley que también nació por lo que hemos vivido en la provincia de La Suay, puntualmente en la ciudad de Cuenca. Le he llamado la ley de las 3 Cs, es una ley de cooperación ciudadana en la construcción. ¿Por qué? Porque cuando hemos visto obras como el tranvía, con personas que han sido afectadas durante todo este tiempo por la inoperancia de nuestras autoridades, nadie se ha dado la vuelta a verles. ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley? Que siempre que se vaya a construir una mega obra, porque no estamos, por supuesto, jamás en contra del progreso y de las obras que vayan a beneficiar a las distintas ciudades, se cuente con los ciudadanos y sobre todo con quienes van a ser afectados. ¿De qué manera? Que se sepa claramente la planificación, el tiempo, cuál va a ser el trazado, que se tenga un fondo con el mismo contrato. ¿Para qué? Para que una vez que esté concluida la obra se promocionen a todos esos locales que han sido afectados, que exista también una reubicación sin costo para los afectados de sus locales comerciales. Por ejemplo, que quienes están en el trazado de la obra puedan ser reubicados y no tengan que otra vez sacar su permiso de funcionamiento, que tengan que sacar las patentes, que tengan que pagar impuestos. Incluso, como digo, creando en el contrato un fondo que tendrá un porcentaje del contrato total para poder apalear lo que ya vimos que sucedió aquí en Cuenca. Me preocupa, como digo, que el alcalde no sepa que hay un legislador o
hay legisladores de la provincia de La Suay, de su ciudad, que estamos trabajando. Por ejemplo, la misma resolución que yo conseguí que se promulga en la Asamblea Nacional de Cuenca Destino Turístico de Calidad, en donde está involucrado el Ministerio de Turismo, donde están involucradas las autoridades. La misma resolución en donde se le quitaba la presea al ex sacerdote César Cordero Moscoso. Entonces, tal vez el alcalde lo que tiene que hacer es enterarse un poco más de lo que estamos haciendo y que tal vez pueda usar esas leyes y esas normas que estamos promulgando en la Asamblea Nacional en beneficio de los ciudadanos. Usted, como una actora política y de relevancia precisamente por el cargo y todas las acciones que ha emprendido a favor de la ciudad, ¿ve con buenos ojos la cantidad de candidatos que tendremos en la papeleta en el 2019? A ver, hay dos lecturas al respecto. Quiere decir que tenemos una democracia sana, que pueden presentarse los candidatos que consideren necesarios, los candidatos que cumplan con los requisitos, por supuesto, pero también vemos una dispersión en cuanto a temas ideológicos, que es la parte que preocupa. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un candidato socialista, un candidato de izquierda, uno de derecha, un liberal, sabemos por qué lado van a ir. En este caso, vemos que existe dispersión de ideologías, no sabemos cómo van a actuar los distintos binomios y tenemos que preocuparnos mucho por sus planes de trabajo. Hay que ver quiénes se han mantenido firmes con su ideología, hay que ver quiénes han estado ya a cargo de puestos públicos y más, quienes han trabajado, quienes tienen experiencia y quienes han cumplido con la ciudad. Entonces puede tenerse, como decía, dos lecturas. Primero, una democracia sana. Llama la atención, sí, no solo en Cuenca, sino en las distintas ciudades del país. Claro, hay un número récord que existe de candidatos. Por ejemplo, en la ciudad de Quito hay 17 candidatos. Acá me parece que hay 11 candidatos a la alcaldía. 13 para la alcaldía, 10 para la prefectura. Efectivamente. Son números enormes. Vamos a tener un trabajo bastante amplio el día de las votaciones, porque adicional a eso vamos a tener una papeleta con los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, creo que los ciudadanos vamos a tener que pensar mucho y ver realmente qué es lo mejor para nuestra ciudad. Sobre la ley de comunicación y las reformas que llegaron a la Asamblea y al Pleno de la misma, ¿usted se siente satisfecho? ¿Usted cree que se ha hecho todo lo que se debió hacer y se pudo hacer? No. A ver, yo he puesto como ejemplo que siento que es como ese paciente con acné que va donde el médico y el médico, en lugar de darle un tratamiento profundo, le dice que se maquille. Eso es lo que sucedió con la ley de comunicación. Yo sigo creyendo que la ley de comunicación debió ser derogada y suplantada, porque hay un mandato constitucional de que debemos tener una ley de comunicación, por una verdadera ley que defienda la libertad de expresión. Yo puntualmente me abstuve en la votación. Claro, recordamos. Fue uno de los votos de abstención que hubo. ¿Por qué? Porque se quedaron sobre la mesa temas muy importantes. Primero, sigue teniendo desigualdades, inequidades esta ley. ¿Por qué? Se permite que venga un extranjero con otros negocios y adquiera medios de comunicación, por ejemplo, en el Ecuador. Algo que no se le permite a un nacional. Un nacional que quiera tener un medio de comunicación o que tenga que ver con un medio de comunicación no puede tener un charol de caramelos en la esquina. Así de simple. Hay una diferenciación ya para nacionales y extranjeros. Otro tema de preocupación es cómo se van a asignar las frecuencias. Para los medios privados, para los medios comunitarios, deberá haber un concurso público. Para los medios públicos y para los pueblos y nacionalidades, se les va a dar vía asignación directa. A mí me preocupa ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque pueden convertirse en botines políticos. No digo de este gobierno. Puede ser de este gobierno, puede ser de un futuro gobierno. Son temas que quedan a discrecionalidad de funcionarios y la ley no tiene que ser subjetiva. Es decir, que la ley de comunicación sigue siendo un arma que puede ser usada en cualquier momento. Efectivamente. Yo mencioné ese tema en algún momento cuando recién presenté el proyecto de ley de libertad de expresión, donde decía, es un arma cargada que está sobre la mesa, lista para dispararse. Mire, el tema que pasó con la transitoria 8, por ejemplo. A pesar de que hay un informe de Contraloría en donde se habla de la acumulación fraudulenta, porque aparte fue de manera fraudulenta, de frecuencias por parte de 3 grandes grupos, no se ha hecho absolutamente nada. Y mediante esta transitoria, que escucho que vetará el Ejecutivo, se renuevan todas las frecuencias de quienes actuaron correctamente y de quienes no lo hicieron, de manera automática. Por ejemplo, Contraloría habla de la nulidad de concursos. Yo no estoy de acuerdo 100% con eso. ¿Por qué? Porque sí hay quienes cumplieron requisitos. Hay quienes actuaron de manera transparente. Incluso hicieron inversiones fuertes económicas para poder cumplir con los requisitos que manda la ley. Y porque hay un grupo de corruptos,
Entonces todos vuelven a cero y va de nuevo el concurso. ¿Por qué estamos en el Ecuador acostumbrándonos a aplaudir y a premiar corruptos y sancionar a quien actúa de manera correcta? A mí todo este tipo de temas, que de hecho sí los mencioné en el Pleno de la Asamblea, me llevaron a tener un voto de abstención frente a las reformas de la Ley de Comunicación. Esta ley de comunicación, con todas y sus reformas, seguirá vigente. Los ecuatorianos debemos prestar más atención con lo que se hará en los siguientes años al ejecutar la misma, o por lo contrario podemos estar tranquilos de que de alguna manera al menos se han apagado esos órganos de control que en su momento sirvieron para la persecución. Innegable que hay temas positivos, por supuesto, ¿no? Por eso no voté en contra. La desaparición de la Supercom, el quitar el carácter punitivo completamente a la ley, el acogerse ya por fin a estándares internacionales, reconocer la comunicación, la libertad de expresión como un derecho humano. Pero todavía quedan, como digo, cabos sueltos por ahí, la misma conformación del Cordicom, que va a ser un ente regulador, que va a decir qué contenido debe tener un medio, qué contenido no debe tener. La conformación, por ejemplo, vemos que se divide en dos partes: quienes tienen voz y voto y quienes solamente tienen voz. Tienen voz y voto representante del Ejecutivo, pueblos y nacionalidades, sí, por supuesto, las universidades, y eso está muy bien. Pero vamos a quienes tienen únicamente voz. Un representante de los gremios de los trabajadores de la comunicación, de quienes están en el día a día de la comunicación, se les permite tener solamente voz y no voto. El representante de medios públicos, de medios privados, de comunidades, representante de la sociedad civil, solamente con voz. ¿Por qué esa diferenciación nuevamente cuando quienes están en ese día a día, incluso, como digo, las organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil, deberían tener una participación activa con voto en este organismo que yo considero también debería desaparecer? Asambleísta, finalmente, en el 2019, ¿cuál será el papel que usted represente y que haga quedar por lo alto a los azuayos? Bueno, vamos a seguir peleando nosotros en la Asamblea Nacional con proyectos de ley que tienen que ser aprobados. Ahora en enero muy probablemente ya se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional este registro de violadores, que para mí ha sido un tema muy importante con el que cuento con el apoyo. No tiene una bandera política, se han adherido varios legisladores. Quiero presentar también en los próximos meses un proyecto de ley para ver si es que podemos facilitar el comercio, facilitar la generación de fuentes de empleo. Hay también otros temas que tengo en mente que ojalá se puedan ir presentando y cristalizando. Por ejemplo, una ley de lobby. A veces oímos lobby y creemos que es malo. No, hay regulaciones justamente para transparencia. Por ejemplo, hoy Lourdes Cuesta a las 8:30 de la mañana se reunió en W Radio. Todos deben saber para qué me reuní en W Radio, para qué fue esa reunión, qué fue lo que tratamos. Que no sea nada oscuro, para que no se den cosas, por ejemplo, como sucedió con el exasambleísta Espín, que fue a un centro de rehabilitación, fue a hablar con una privada de la libertad. Todas esas cosas tienen que ser públicas. ¿Para qué? Para que sepamos qué están haciendo en este momento nuestros representantes, con quiénes se reúnen, qué temas están tratando, para que no haya esa negociación oculta, para que no haya ese velo de oscuridad que suele haber muchas veces con temas de la función pública. Que todo sea transparente, como existe ya en otros países. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo. Gracias. Estuvimos conversando esta mañana con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay.